Estimado, para que lo tengamos ahí claro. Perdón, profe, aquí dijo, es que se le cortó de medio. Ok, veamos un ejemplo de elementos que están en paralelo para que tengamos ese concepto claro. ¿Me oye, sí? Sí, lo escucho. Muy bien, dibujate ahí, así como lo estás dibujando, dibujate así con tiempo, una fuente y una resistencia Vamos a en ver. paralelo con respecto a lo que acá, así como lo dibujaste, pero bien diagramado. Bien. Y una resistencia, me dijo, profe. Y una resistencia, correcto. Muy bien, estimado. Entonces, y a la resistencia ponerle ahí cualquier valor. Muy bien. Cuando tenemos un circuito de esta clase, así que son solo dos elementos eléctricos, es muy sin gracia. La razón por la que es muy sin gracia es que este circuito cumple la regla de que está en paralelo y está en serie. ¿Por qué está en paralelo? La definición de que está en paralelo es que las dos terminales de los elementos eléctricos comparten nodo. Vea que la terminal positiva de la fuente comparte nodo con la terminal de arriba de la resistencia y la terminal negativa de la fuente comparte nodo con la terminal de abajo de la resistencia. ¿Lo ves ahí? Esa es la definición de paralelo, cuando uno o más elementos comparten nodo en ambas terminales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la definición en serie? La definición de elementos que está en serie es cuando los elementos están conectados de una manera tal que fluye la misma corriente por ellos. Quiere decir, por ejemplo, analizando el nodo superior izquierdo que acabas de dibujar ahí, quiere decir que sea cual sea la corriente que entre a ese nodo, entonces dibujate una corriente IX que entre. No como fuente, sino como una corriente que vos definís de manera analítica, como una flechita. Ah, ok. Ajá. Muy bien, esa corriente IX. Esa corriente IX entra al nodo D y la corriente que sale del nodo D es exactamente el mismo valor. Lo mismo se cumple para el nodo A, lo mismo se cumple para el nodo B, lo mismo se cumple para el nodo C. Por eso es que este circuito que acabas de diagramar cumple las dos condiciones de que está tanto conectado en serie como en paralelo. Sin embargo, para hacer este ejemplo más interesante, te voy a pedir que por favor al lado izquierdo de la fuente dibujes otra resistencia y la conectas a los nodos A y D. No, al lado izquierdo, al lado izquierdo. O sea, vos viste que la resistencia 10 la dibujaste al lado derecho. Ajá. Hace como un espejo al lado izquierdo. Eso. Muy bien. Y ponerle un valor a esa resistencia. De acuerdo. Ahora, la pregunta que te hago, Michael, es, ¿esos elementos están en serie o en paralelo? Vamos a ver. Están en paralelo porque todos tienen los mismos, tiene conexión
en ambos terminales, tanto positivo como negativo. Ok. Y, Ajá. y en serie, ya la definición de serie ya... Bueno, en realidad, bueno, diría yo que sí está en serie porque tiene una conexión directa con la fuente de voltaje, nada más. No se está atravesando ni la corriente ni la otra conexión de, de la otra resistencia. Creo que es así. Muy bien. Ahora, acá vamos a atacar dos conceptos. Y es correcto. Todos los elementos eléctricos que tenés ahí dibujados están en paralelo. Ujú, La fuente está en paralelo a la resistencia de 8 ohmios, la fuente está en paralelo a la resistencia de 10 ohmios y la resistencia de 8 ohmios y 10 ohmios están en paralelo. Sin embargo, la corriente no se comparte entre todos esos elementos eléctricos. ujú, ujú. Vos ves que del lado derecho tenemos una ventana. Por esa ventana fluye la corriente IX. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos otra ventana donde no es esa misma corriente la que fluye. ¿Cómo podemos calcular esa corriente y demostrar eso? Vamos a calcular la corriente IX, Michael. Ok. Muy bien, la manera en que lo vamos a hacer es por ley de Ohm y escríbase ahí, IX es igual a... Y muy bien, ¿por cuál resistencia pasa IX? Por la de 10 ohmios. Y solo por la de 10 ohmios. Vea, de que sí, si usted dijera, ah, no, pero IX también puede pasar por la de 8 ohmios, ves que hay una bifurcación en el nodo D donde hay dos ramas. Hey. Ahí la corriente se parte. Ujú, El hecho donde vos puedes identificar donde se pierde, los elementos dejan de estar en serie, es cuando te encontrás algo como el nodo A o el nodo D, que son bifurcaciones que dan más ramas. Ahí entra una corriente IX, pero ves que hay dos salidas. hey. Eso es un indicador clarísimo, donde usted ya dice, ah, no, ya ahí no es en serie. Muy bien, dijiste, IX pasa por la resistencia de 10 ohmios. Ujú. Muy bien. ¿Cómo sabemos el voltaje de la resistencia de 10 ohmios, Michael? De ahí habría que calcular. Ah, no, es la misma, están en paralelo, entonces son 75 voltios los que pasan por la Son resistencia. 75 voltios. Vea de que la terminal B de la resistencia comparte cable y solo hay cable de ahí a la fuente. Ujú, ujú. Y la terminal C de por medio solo hay cable a la fuente, dígase, las dos terminales del elemento eléctrico están conectados, comparten no con la fuente, el voltaje de la fuente cae ahí. Entonces, Ujú. la corriente IX es igual a 75 entre 10. Muy Si no me bien. equivoco. Ahora, vamos a calcular la corriente IY que pasa por la resistencia de 8 ohmios. La corriente Ok. IY no, hacia el otro lado. Ya te voy a explicar por qué hacia el otro lado. Hacia abajo. O hacia la izquierda, ¿eh? Así, Muy bien. profe. Así está genial. Calcúlese esa corriente IY, Michael. Profe, ahí caerían los... Ok, entonces sí sería... Ajá, ahí había que calcular... Profe, ahí volverían a caer los 75. No, ¿verdad? Ok, vea. Comparte la resistencia, la terminal superior, comparte nodo con la fuente. Sí, La terminal inferior comparte nodo con la fuente. pasan los mismos 75 voltios, Son los entonces. mismos 75 voltios. Concepto, elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Ok, ujú. Muy bien.
ahora ves que IX e Y son diferentes. Al ser diferentes, ya usted puede con plena seguridad decir no están en serie. Ok. Porque no fluye la misma corriente. Ahora quiero también aprovechar la consulta para aclarar otro concepto. Vos viste que inicialmente dibujaste la corriente IY en la misma dirección de IX. Ajá. Dibújese una corriente como esa que ibas a dibujar, pero la vamos a llamar IZ. Ajá. Con esa dirección. Me gustaría, si pudieras identificar cuánto es el valor de IZ, que la Vamos a ver. calcules. Si yo imagínate que yo llego, te pongo en un quiz, averiguate IZ y te la escribo así como está ese circuito, ¿cómo la averiguarías? Sí, no hay corriente ahí. No, vea que IZ entra a ese nodo que está en la esquina y tiene que salir por algún lado. Entonces, el concepto, Michael, es el siguiente. Por esa resistencia de 8 ohmios, físicamente, o sea, si usted llega y pone un multímetro y mide físicamente, por esa resistencia de 8 ohmios, fluye una corriente de 9.37 amperios con la dirección de IY. Pero, digamos que usted quiere calcular IZ, que es con la dirección opuesta. La dirección opuesta lo que involucra es un cambio de signo. Tal como lo acabas de escribir, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Eso lo que quiere decir es, ese menos lo que quiere decir, físicamente la corriente va para el otro lado. Y la manera de expresar esa información es con ese menos. Vamos a ver. Comprendo. Muy Estamos de bien, muy acuerdo. bien. Entonces, acá, pues bueno, ahí se armó un ejercicio interesante. Ahora viene, me gustaría para seguir eh, sobre este ejercicio entre las terminales A y B, póngase otra resistencia. Muy bien, entonces, Michael, nuevo concepto. Apenas modifico el circuito agregándole cosas que no tenía antes, borre todas las ecuaciones, ya nada sirve. Dejan de ser en serie. Ok. No, dejan de ser en paralelo. Entonces, te voy a adelantar. Ves que del lado de... ok, tome la nota, ya te voy a adelantar cosas. Y sigue siendo igual, porque vea que haríamos exactamente el cálculo. El mismo cálculo que hicimos antes. La resistencia comparte sus dos nodos con dos nodos de la fuente, está en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, te adelanto que Y es igual. Ahora, IX es diferente. ¿Y cuál? Y ya es diferente. No, Y es igual, IX Ajá. es diferente. Ok. Porque ves que del lado de Y no modificamos nada. Ujú. Eso sigue siendo, si volvés a hacer el análisis de Y, Ajá. es exactamente igual. Sí, los 5 ohmios cambian el cálculo entonces.
Esos 5 ohmios cambian el cálculo de IX. Me gustaría que recalcularas IX, Michael. Ok, deme un segundo. Calculemos IX, entonces en este caso. Sí. X es igual a... Profe, acá habría que calcular otra vez el voltaje, de nuevo, para ver cuáles caen en la resistencia de 10 ohmios, si no me Sí, equivoco. muy correcto. No sabemos cuál voltaje cae en la resistencia de 10 ohms. Ok, pero tampoco tengo la corriente, tendría dos incógnitas. Correcto, entonces no sabemos ni el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohmios, ni tenemos la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios. Entonces ahí nos vemos atados de manos, Michael. Sin embargo, viene el concepto. El concepto se llama resistencia equivalente. Ajá. La resistencia equivalente se puede simplificar cuando están en serie o en paralelo. Muy bien. Hágase un análisis de corrientes en el nodo B. Digamos que en el nodo B entra IX, ¿qué va a salir? Y X. Muy bien. ¿Ves que en un nodo los elementos en serie, aquí viene otro concepto, comparten un nodo entre sí y la misma corriente fluye por ellos? Entonces, si la corriente IX entra al nodo B, quiere decir que pasó por la de 5 ohmios. Y si la corriente IX sale del nodo B, quiere decir que pasa por la de 10 ohmios. Dígase, la misma corriente fluye entre esas dos resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las resistencias están en serie. Ok. Y eso, a su vez, quiere decir que podemos calcular una resistencia equivalente. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de resistencias en serie? De ahí nada más se suman. Eso mismo. Ahora, me gustaría que dibujaras ahí arriba el circuito, pero con la resistencia equivalente. Dame un chance acá para traerme todo esto porque ya me estamos quedando sin espacio. No problema, Michael. A ver, este MacGyver. Ahora sí, profe. Ahora, me gustaría que redibujes ese circuito, pero ya con la resistencia equivalente que contempla la de 5 y la de 10 ohmios. Ah, Redibújalo, por favor. ok, vamos a ver. Vamos esto doblado por acá. Muy bien. Muy bien, Michael, excelente. Una consulta. ¿Esta corriente IX sigue siendo la misma? Déjeme analizo un toquecito esto. Sí, De, decirte, IX de este nuevo circuito que dibujaste a la IX, no, más bien, hacete zoom out, que se vean los dos circuitos. ¿qué me dijo, profe? Perdón, no se lo escuchó bien. Ok, que te alejes un poco, que se vean los dos circuitos. Muy bien, ves que tenemos dos circuitos.
La pregunta que te hago, ¿la IX de esos dos circuitos es la misma? De ahí, pues, por definición, sí, nada más se hizo una simplificación del circuito, del diagrama, pienso yo. Excelente, excelente. La IX de esos dos circuitos es lo mismo. Esos dos circuitos son equivalentes. Esos Mm, dos circuitos son equivalentes. Ahora calculaste IX y te dio 5 amperios. 5 Esa amperios. es la respuesta correcta. Esa IX es igual a 5 amperios. Aplica para los dos circuitos que estamos viendo en pantalla. Perfecto, perfecto. Ahora, Michael, me gustaría que hagamos algo más, ya que tenés esa IX de 5 amperios. Me gustaría que me dijeras el voltaje que cae en la resistencia de 5 ohmios y en la resistencia de 10 ohmios. De ahí, pues, en teoría sería la misma. No, voltaje. Vamos a ver. Vea de que para llegar a la corriente tuvimos que simplificar el circuito, ¿de acuerdo? Ajá, ajá. Pero Ah, ok, el voltaje ahora en la de 5 y en la de 10 dice. es correcto ese. Ujú, ujú, ujú. Ah, ok, entonces de ahí, básicamente, bueno, si no me equivoco, si no me falla la Ajá. lógica, ya tenemos la corriente que pasa por ambos lados. Muy bien. Tenemos 5 amperios, es igual al voltaje, A como v bien no lo cinco a v sabemos, cinco. Ajá, y ajá. es 5 ohmios. Muy bien. Entonces Entonces, es ahí pasan 25 voltios y en el otro pasan. muy bien. 25 voltios es el voltaje que hay en la resistencia de 5 ohmios con la dirección que definiste esa corriente. Ujú, ahí Y está. ajá, y en la resistencia de 10 ohmios caen 50 voltios, ¿viste? Ujú, 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 ujú. Muy bien, Michael, si haces una sumatoria de voltajes de Kirchhoff en esa ventana compuesta por A, B, C y D, vas a ver que los voltajes suman cero. Ujú. Sería Vamos. menos 75 más 25 más 50. Con esa dirección. Ajá. Entonces entra negativo, pasa, ok, entonces menos 75. Después entra positivo por Y convención. dibuje ese más menos en esa resistencia. Ajá. Dibujen esas resistencias ese más menos. Eso es importante. Y es importante que sepas por qué llevan esa polaridad. Llevan esa polaridad porque la corriente IX dio positiva. Y la corriente en una resistencia por la terminal positiva. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Michael, otra herramienta que tenés ahí, si vos analizas un circuito, haces sumatoria de voltajes de Kirchhoff y no te da cero, algo huele feo. Ujú, 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 ujú. Entonces, Michael, viste que ya vimos varios conceptos, serie, paralelo, cálculo de resistencias equivalentes, cómo llegamos a una corriente, a partir de ahí nos devolvemos. Lo que me gustaría que quisieras es lo siguiente. Con esto que acabamos de ver, que le volvás a entrar al ejercicio que me mostraste inicialmente y volvemos a tener otra llamada en consulta, que si me das el chance la grabamos porque considero que hiciste muy buenas preguntas y lo resolvemos, a ver si la solución a la que llegaste es correcta, ¿te parece? La de ese circuito. Es correcto. De ahí, por favor, voy a intentarlo entonces. Muy bien, intentalo y me contactas y me puedes escribir por el chat, no hay problema. Y si llegas a decir, no, no, mira, de aquí no avanzo, nos conectamos un momento y lo vemos. Pero sí me gustaría que vos lo pulses con este repaso de conceptos que acabamos de ver. Ok, profe, entonces en teoría, si, para recapitular, Ajá. cuando... Carajo, vamos a ver, acá está. Ok, digamos, ok, esto definitivamente, Limpiate ese circuito, borrale lo anaranjado.
Vamos a ver. ¿Qué más le borro, profe? Todas las fórmulas. Todo lo anaranjado. Ok. Igual de esto, Michael, yo voy a subir un video a YouTube con tu permiso. Como te digo, las preguntas que has hecho son muy buenas, muy válidas. Y ahí si se te va algo de lo que yo digo, lo puedes ver ahí. Ok. Entonces, puedes escribir acá eh, conceptos de este circuito y escribirlos ahí al lado izquierdo. De este circuito. Ahí al lado izquierdo a manera de notas para. El primer concepto, Michael, es. Ah, ok. Dame chance, entonces ya la entendí. Ya la entendí, profe. Dame chance. Sí. Es que te quiero decir cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, qué información se tiene, qué información no se tiene. Dame chance. Ujú. Muy bien. El primer concepto, elementos que están en serie. Elementos en serie. Es la resistencia de 12 ohmios, R12 ohmios. R12, ponele. Ah, ok. La fuente de 75, F75, F75V, ponele. Y la fuente de 1.5 amperios. Esos elementos están en serie. ¿Cuáles resistencias se pueden simplificar? Ninguna. Ahí no. Ninguna. Excelente. Ok. ¿Qué, ¿qué está en paralelo a la resistencia de 48 ohmios? Vamos a ver, papá. Parece que nada, profe. Todos están. Acá, Sí hay lo más algo. cercano. Acá lo más cercano diría que Esos es eso. dos elementos están en paralelo. Ujú. Ajá. Y vas a poner ahí exactamente igual, pero para los elementos de 12 ohmios, 75 voltios y 1.5 amperios están en paralelo con el R48. El de 1.5 amperios está en paralelo con el de 48 voltios, los entendí. No, R12 y F75 y F1.5 Ujú. paralelo con R48. Y esa afirmación está correcta. Nada se puede simplificar. Ok. Muy bien, muy bien.
Entonces, con esto, con la información que tenés, yo no sé si el circuito va a más, pero con la información que tenés hasta el momento, podés calcular el voltaje que El cae epsilon. en resistencia de 12 ohmios. Voy. Vamos a ver. Dice R12, está en R12 paralelo a 75. De pues caen 75 voltios ahí, profe, están en paralelo. No. ¿Cuál corriente fluye por la resistencia de 12 ohmios? La de 1.5. Y con eso puedes calcular ese voltaje. Pero, profe, es que según, bueno, tengo entendido que la teoría, cuando una fuente está en paralelo con una resistencia, tiene cae el mismo voltaje. Entonces, ¿por qué no caen Correcto. los 75 voltios? ¿En cuál resistencia específicamente? ¿La de 12 o 48? La de 12. Ok, la de 12, vea que a lo que acabamos de decir, la resistencia de 12 está en serie con la de 75. Ya por estar en serie, ya no podemos decir que está en paralelo. Ok. ¿Ves? Lo que sí vemos es la corriente que fluye. Ahí caen 18 voltios. Muy bien, eso es información que ya tienes. Ahí caen 18 voltios. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra información te daba? ¿Lo querés pulsear y luego lo vemos o querés seguirlo viendo? Profe, lo voy a seguir pulseando por afuera. Perfecto, perfecto. Ahí ya tenés varios tips de cómo seguir. Ujú. Sí, no, acá lo que sí es primordial es saber identificar cuáles elementos están en serie y cuáles están en paralelo. Eso es lo Correcto, más correcto, complicado. correcto. Todo eso que tenés ahí dibujado te lo puedes borrar. ¿Qué más le iba a decir, profe? Profe, tengo otras consultas, pero no sé si voy a seguir con la grabación. El- Voy a dejar la grabación acá y vamos a verlo. Entonces, me equivoqué.